¿Qué tal, amigo y amiga oyente? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en este momento. Que allí donde estés, en tu casa, en el trabajo, en el carro, en cualquier ocupación que estés realizando, puedas sentir un abrazo y un toque poderoso de Dios. Hoy estamos otra vez acá para compartir la lectura de la palabra de Dios en el plan Reavivados por su palabra. Hoy nos corresponde leer y estudiar el capítulo número 3 del libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor era rara. No había visión frecuente. Un día, cuando los ojos de Elí empezaron a oscurecerse y no podía ver, estaba ya acostado en su aposento. Y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Y corrió a Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me has llamado?» Elí le dijo: «Yo no te llamé. Vuelve a acostarte». Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y él se levantó. Fue a Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Elí le dijo nuevamente: «Hijo mío, no te llamé. Vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni le había sido revelada palabra del Señor. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel, y él se levantó. Fue a Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven, y le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llaman otra vez dirás: Habla, Señor, que tu siervo oye». Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. El Señor volvió a llamar como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel respondió: «Habla, que tu siervo oye». Y el Señor le dijo a Samuel: «Voy a ejecutar en Israel tal cosa, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día despertaré contra Elí todo lo que le he dicho acerca de su casa, de principio a fin. Le mostraré que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». Y Samuel quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: «Hijo mío, Samuel». Y él respondió: «Aquí estoy». Y le preguntó: «¿Qué te habló el Señor? Te ruego que no me lo encubras. Que Dios te trate con rigor si me encubres palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: «Él es el Señor, haga lo que bien le parezca». Y Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era un fiel profeta del Señor. Así el Señor siguió apareciendo en Silo, porque allí se manifestaba a Samuel mediante su palabra. El versículo 1 comienza diciendo: «El joven Samuel ministraba al Señor ante Elí, y en aquellos días la palabra del Señor era rara, y no había visión frecuente». ¿Qué quiere decir esto? No es que la palabra del Señor estaba mal escrita, apreciado amigo oyente. No es que se trataba tampoco de escasez de algún escrito o de la Biblia. No, era precisamente la ausencia y el desconocimiento total del mensaje de Dios, como el que había quedado atrás en el periodo de los jueces. No solo era raro oír la voz de Dios en ese tiempo, sino que era más raro aún obedecerla, porque cada uno hacía lo que bien le parecía, y esto no era siempre lo mejor y lo más sabio para las personas. Y allí dice que tampoco había visión manifiesta en aquel momento, es decir, que el pueblo estaba en una crisis total. No había visión. La palabra del Señor escaseaba, porque no querían aceptarla.
allí el pueblo de Israel tenía un pastor que se había apartado de Dios y solamente enseñaba y predicaba lo que la gente quería oír, lo que deseaban creer, y sus hijos estaban viviendo una vida desordenada. Estaban viviendo la dolce vita o una vida completamente light. Eran unos malcriados delante de Dios, lo estudiamos ayer en el capítulo anterior. Y todo lo que usaban allí, las ofrendas, las usaban sin visión para sostener la obra del Señor. Y es allí dentro de ese contexto que Dios va a levantar a un jovencito. Dios levanta a un niño para cambiar las cosas. Dios ve en él un instrumento limpio al cual él puede usar. Y es por eso que allí el versículo 19, en medio de todo este mensaje, dice que Samuel creció. El Señor estaba con él y Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Me gusta este versículo porque aquí se da claramente las evidencias de un verdadero profeta. Aquí el cumplimiento de Dios, de su mensaje, de su promesa, se cumple en la vida de Samuel y en la vida de los que están a su alrededor. Ahora todo Israel sabía que Samuel era un profeta de Dios. Y más adelante, a través de todo el libro, vamos a descubrir cuáles fueron los hechos que dejaron en claro que era un profeta de Dios. Aquí Dios le da el amén, le da la acreditación, le iba a confirmar lo que iba a hacer y lo que iba a hacer en el futuro. ¿Qué lecciones nosotros tomamos y aprendemos para este día? Primera lección: cuando hay desobediencia, Dios no se revela. Ese es uno de los mensajes principales del capítulo del día de hoy. Cuando hay desobediencia, Dios no se revela al ser humano. Dios solo se va a revelar a los obedientes. Solo el obediente va a ver la gloria de Dios. Solo el que quiere hacer la voluntad de Dios va a ver la gloria de Dios. Y por eso es que encontramos que Elí y los hijos de Elí fueron desobedientes y Dios no pudo revelarse a ellos, aunque eran los líderes en ese momento del pueblo de Israel. La segunda lección es que tú y yo necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Yo necesito reconocer el mensaje de Dios, necesito reconocer la voz del que me habla, la voz de Dios, la voz del ángel de Dios. Porque cuando yo reconozco la voz de Dios, encuentro bendición, encuentro paz, encuentro fortaleza y encuentro también una misión para mi vida porque Dios me la va a encomendar. Y el capítulo termina diciendo en el versículo 21 que el Señor siguió apareciendo en Silo porque allí se manifestaba a Samuel mediante su palabra. Le reconfirma una vez más, no solamente a Samuel, no solamente a Elí, sino a todos los que están allí en el pueblo de Israel, que Dios estaba con él. Y aquí dice, se manifestaba a Samuel mediante su palabra. Y esto me hace recordar lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos, apreciado amigo y apreciado hermano, escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos dejar que Dios se manifieste a nuestras vidas a través de su palabra. Por eso estamos aquí en este plan de la lectura de la palabra de Dios diariamente. Dejemos que Dios llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida con su poder, con su gracia, con su perdón y con su misericordia. Escudriñemos su palabra, porque cuando escudriñamos su palabra, Dios habla a través de ellas a nuestras vidas y vamos a ser bendecidos. No olvidemos las 3 lecciones del día de hoy. Dios se revela solo al obediente. Segundo, necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Y en tercer lugar, necesitamos estudiar su palabra, porque Dios se revela por medio de ellas a nuestra vida. Que Dios te bendiga en este día, apreciado amigo y apreciada amiga oyente. Que Dios te acompañe. Que el poder del cielo te dirija en todas las actividades que tengas que hacer en este momento. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.